Si no he tenido el placer de conocerlos, mi nombre es Brandon García y soy de Costa Rica y hoy tengo el privilegio de compartir de la palabra de Dios. Usualmente me van a dar con una guitarra cantando, pero hoy no. Y eso como que me enreda, como que las manos sin darme cuenta a veces quieren hacer así, pero voy a tratar de mantenerlas aquí para no distraerme, ¿ok? Entonces, la pregunta que tengo para todos ustedes es la siguiente. ¿Están felices? ¿Usted está feliz hoy? ¿Verdaderamente feliz? ¿Está pleno, contento? ¿Está feliz? ¿Está alegre? Y si su respuesta es sí, le pregunto ¿por qué? ¿Por qué está feliz? ¿Usted está feliz porque tiene dinero en el banco? ¿Usted está feliz porque acaba de cambiar el iPhone nuevo o porque acaba de comprarse un carro? ¿O usted está feliz? Si usted está soltero, tal vez está feliz porque conoció a un muchacho, una muchacha. ¿O usted está feliz porque le fue bien en las notas de high school? ¿O cuándo está feliz? ¿Usted está feliz cuando la familia se reúne? ¿O usted está feliz en este verano que hubo Copa América, Copa de Oro y Eurocopa? Eso me tenía a mí súper contento, partidos todos los días. ¿Cuándo estamos felices? ¿Por qué estamos felices? ¿Estamos verdaderamente felices? Entonces vamos a adentrarnos, vamos a estudiar un salmo en el que David nos habla de la raíz del verdadero gozo. Un gozo que nos parece un poco contracultural. Va a ir en contra de lo que la sociedad muchas veces nos dice que es verdaderamente gozo, que es verdaderamente encontrar la alegría. Y es que la sociedad nos invita a enfocarnos en nosotros mismos, en yo, lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y el mensaje que David nos comparte en este Salmo 32 es sumamente difícil, diferente. Es sumamente contracultural y trasciende el yo. Pero antes de entrar al texto, quiero invitarlos a que tomemos unos minutos para orar y pedirle a Dios que utilice este tiempo para hablar a nuestros corazones. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos, a adorarte, a recordar tu fidelidad y también, Señor, a escuchar de tu palabra. Y te quiero pedir que podamos, Señor, no solamente escucharla, sino ponerla en práctica. Y que seas tú quien nos muestre las áreas en las que queremos confiar más en nosotros mismos en lugar de confiar en ti. Y Señor, esta es nuestra oración hoy, que nos ayudes a ser transparentes. Ayúdanos a tener una vida sin engaño. Ayúdanos a tener una vida en la que venimos a ti, a tus pies, tal y como somos, sin ocultar nada, confesando todo, completamente abiertos, porque confiamos en que en ti estamos seguros. Te doy gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces Salmo 32, si ustedes tienen sus Biblias, sus teléfonos pueden ir, y si no, también aquí voy a tener en el televisor. Y el Salmo inicia así: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Ok, entonces qué alegría, no para los que tienen plata, no para los que tienen un ascenso, no para los que son guapos, sino qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Y David como que repite la idea, dice, a quienes se les cubre su pecado. Sí, repite, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Un mensaje poco convencional, ¿verdad? No nos habla de una alegría que vemos en el anuncio comercial cuando alguien abre la Coca-Cola y suena ¡psh! Voy a ser feliz cuando tome finalmente esa Coca-Cola. Voy a ser feliz cuando finalmente use el carro 2022, que la muchacha que lo está manejando se ve tan feliz. No, es un mensaje completamente diferente. Es un mensaje que esta alegría no depende de nuestras circunstancias. Esta alegría no depende de nuestra salud. Esta alegría no depende de absolutamente nada de lo que nos rodea. Es una alegría concedida, dada por Dios. Y aquí me llama la atención esa palabra, alegría. Otras versiones dicen dichoso. En Costa Rica decimos dichoso para todo. Cuando alguien se compró unas tenis nuevas, algo así, uy, madre, qué dichoso, ¿verdad? Esas tenis.
O alguien en otras versiones dice contento, y en otras versiones, que es la que la mayoría de nosotros leímos cuando éramos pequeños, dice bienaventurados. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Sabe qué significa bienaventurado? Dice, así, el concepto textual es alguien quien goza de felicidad plena concedida por Dios. Entonces, alguien que goza de una felicidad completa, de inicio a fin, pero esa felicidad es concedida por Dios. Entonces, alegre, dichoso, afortunado, bienaventurado. ¿Quién? David aquí dice, quienes se les perdona su desobediencia. Quiero recordarles, con solo estos 2 versículos que tenemos aquí podemos hablar horas, podemos hablar el resto del año, porque la verdad de la carne que hay aquí podemos masticar y profundizar y meditar y reflexionar por mucho tiempo, pero no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a leer el Salmo completo. Pero quiero nada más recordarles que un salmo era un cántico. ¿Verdad? Un salmo utiliza un género literario de poesía hebrea. Y a diferencia de la poesía que nosotros estamos acostumbrados, nosotros rimamos los sonidos de las palabras, ¿verdad? O con O, por ejemplo, mi corazón, entona la canción, corazón, canción. ¿Ven cómo riman las ideas? Resulta que la poesía hebrea, en lugar de, de rimar los sonidos O con O, A con A, rima ideas. Entonces, muchas veces presenta 2 ideas completamente diferentes, ¿verdad? Esta es blanca y esta es negra, y como nos la presenta así de diferente, nosotros nos damos cuenta, sí, mira, que cómo contrastan, ¿verdad? Pero muchas otras veces, más bien, repite. Muchas veces nos da como 3 martillazos al mismo clavo para que quede súper claro el mensaje que quiere compartir con nosotros David. Entonces, en este caso, David nos da como 3 diferentes perspectivas, nos da como 3 diferentes matices de la idea que él quiere compartir con nosotros. Vamos a ir una por una. Dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Esa es una. Qué alegría a quienes se les cubre su pecado. Sí, repite, para aquellos que no pusimos atención, qué alegría para aquellos a quienes se les borró la culpa. Entonces, nos está diciendo, se lo voy a decir de 3 maneras diferentes, para aquellos que no entendió. El hombre alegre no es aquel que no ha pecado nunca, sino aquel que ha pecado, pero ha sido perdonado. Y esta idea es sorprendente. Esta idea no nos las ofrece el mundo, es una alegría que el mundo no puede ofrecer, es una alegría que el mundo no entiende, pero que nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús, tenemos acceso a la alegría que recibimos cuando Jesús perdona nuestros pecados. Y al final, David como que resume la idea y dice, sí, qué alegría para aquellos quienes llevan una vida de total transparencia. Y en esta palabra quiero que hoy nos enfoquemos y lo voy a dar aquí como 20 círculos. ¿Ok? Entonces, qué alegría para aquellos que no tienen que tener engaño. Otras versiones dicen, qué alegría aquellos que llevan una vida sin engaño. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí David? Bueno, qué alegría aquella persona que no ignora sus heridas. Hace poco tuvimos un estudio de hombres. ¿Quiénes estuvieron aquí en el estudio de hombres? Yo sé que hay varios. Ahí está Gregorio, ahí está David Beltrán. Y parte del estudio de hombres que tuvimos es que tenemos que enfrentar nuestras heridas. Muchas veces las ignoramos. Muchas veces es como una carie que tenemos que no le prestamos atención. Queremos ocultarla, queremos ignorarla y de un pronto a otro la carie pudrió por completo la muela y ya es demasiado tarde, ¿verdad? Qué dichoso aquel que no tiene vergüenza para admitir su necesidad por Cristo, porque Él es transparente, no tiene necesidad de aparentar, no tiene necesidad de pretender ser alguien que no es. Él es transparente y así con sus pecados, así con sus luchas, Dios lo perdona. Qué alegría aquel que comparte con otros de qué manera Dios lo está ayudando en sus luchas. Y hace poco leía una frase que decía, entre más hemos sido transformados por la gracia de Dios, entre más hemos sido transformados por su gracia, menos vergüenza nos da compartir con otros la manera en la que Él está trabajando en nuestras vidas.
Pero muchas veces es completamente opuesto. Muchas veces entre más tiempo llevamos en la iglesia, menos queremos hablar de nuestras cosas, de nuestro pecado, de nuestras luchas, de nuestras dudas, porque queremos pretender tener una máscara de perfección, una máscara de somos santos ya. Y eso parece que no es lo que David nos está contando acá. Entonces, la idea que quiero que nos llevemos es la siguiente. Usted y yo debemos, podemos y necesitamos ser transparentes. Entonces, debemos, como creyentes, hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que Él tiene el poder para sanar nuestro corazón, creemos que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, entonces debemos ser transparentes con Él. No tiene sentido creer en Jesucristo si queremos lidiar con nuestro pecado nosotros mismos y encubrirlo y andar siempre escondiéndonos y andar siempre pretendiendo tener una vida resuelta cuando en realidad no. Entonces tenemos ese deber. Podemos, qué impresionante que nosotros podamos ser transparentes con el Dios creador del cielo y tierra, nos escucha, tenemos acceso a Él. Entonces debemos ser transparentes, podemos ser transparentes y necesitamos, todos nosotros necesitamos ser completamente conocidos, necesitamos ser escuchados. No importa si usted es extrovertido como yo, si usted es tímido y no le gusta hablar, todos tenemos una necesidad de ser conocidos, de que alguien más sepa lo que estamos pasando, de que alguien más entienda el bagaje, el pasado que tenemos. Todos necesitamos ser transparentes, pero por alguna razón no lo somos. David empieza como con esta declaración, ¿verdad? Muy teórica, muy práctica, ¿verdad? Feliz el que ha sido perdonado, feliz el que es transparente, pero después nos empieza a contar un poco de su historia, como que dice, hey, vean, eso es lo que les quiero decir, pero si no me creen, les voy a contar mi testimonio, les voy a contar algo que yo he vivido en carne propia, con experiencia, que tengo autoridad para hablar. Y en el versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, ¿verdad? Él está tratando de guardarlo, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David nos dice, mira, mientras yo estaba tratando de manejar mi pecado, manejar mi culpa, manejar mi vergüenza en mi propia fuerza, era una pesadilla. Era horrible. Pasaba día y noche consumido, deprimido, triste, cansado. El Espíritu Santo lo afligía. ¿Para qué? Para que él enfocara su mirada en Jesús, en la verdadera salvación. Y aquí encontramos una palabra muy interesante, interludio. En otras versiones dice Selah. ¿Y qué nos invita a hacer? Suave un toque. Deténgase y medite. Deténgase y reflexione. No pasemos al siguiente versículo tan rápido. Saboreemos un poco el dolor que David nos está contando que experimentó al callar. Y bueno, para entender un poco más este dolor, esta angustia, este motivo que hacía que David gemía, hay que conocer un poco la historia de David. Entonces les voy a dar una pincelada de la historia de David. ¿Están listos? Entonces David era un pastor de ovejas, de una familia que no era tan importante y no era el mayor, o sea, no tenía destino de grandeza por ningún lado, pero por la misericordia de Dios, Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Entonces era una persona talentosa, dice que era músico. Entonces Saúl, el primer rey de Israel, lo contrataba para que él fuera y le tocaba el arpa y él calmara su estrés, pudiera concebir el sueño, ¿verdad? Entonces era una persona talentosa, era talentosa también en batalla. ¿Se recuerdan la historia? David siendo pequeñito con una jabalina, una piedra, mató a un gigante. Imagínense qué pulso tenía, era una persona súper talentosa. También con la espada era talentoso, liderando ejércitos para traer muchas victorias a Israel. Y su fama empezó a crecer, la gente hablaba de él, al punto que Saúl, el primer rey de Israel, empezó a tener celos de David, porque la gente lo quería más a David que a él, y no pudo controlar sus celos al punto que lo empezó a perseguir. Entonces Saúl empezó a perseguir a David, lo quería matar, y David tenía que andar escondiéndose. Finalmente David tiene un momento donde puede matar a Saúl,
pero no lo mata, decide obedecer a Dios. Y finalmente, tiempo después, David llega al trono de Israel. David, bajo su reinado, bajo su liderazgo, lideraba a Israel de manera íntegra, alababa a Dios, escribía salmos, tenía una vida ejemplar. Y el pueblo de Israel, la nación de Israel, bajo el reinado de David y su hijo Salomón, llegó a tener la mejor situación financiera, la mejor situación política, se llegaron a expandir. Era una maravilla. No podía ir mejor la historia, pero resulta que hay un punto de inflexión, hay un punto donde David cae. Y este momento lo encontramos en 2 de Samuel 11. Resulta que David tenía que estar en la batalla peleando, pero decidió esta vez no ir. Entonces David estaba donde no debía estar, ¿verdad? Él estaba caminando por su castillo y su palacio, y por una ventana, a través de esa ventana, vio por otra ventana y había una mujer bañándose. David estaba donde no tenía que estar, David vio lo que no debía ver. Y resulta que David le preguntó a sus criados quién era y empezó a hacer preguntas que no debía haberse preguntado. Y así sutilmente, una puertita tras la otra, se vio completamente hundido por el pecado. Y esa es la manera en que el pecado trabaja en nuestras vidas. No es de un pronto a otro que alguien comete adulterio, que se encuentra en una habitación de un hotel. Son pequeñas puertas que vamos abriendo. Tal vez es una película con escenas pasadas y nosotros decimos, no, eso a mí no me afecta, a mí como que eso ya no, eso no. Yo sí puedo, yo me aguanto. O tal vez son algunos impuestos que tenemos que pagar, pero decimos, no, el rico que pague más y yo, el gobierno no necesita esta platita. Nos vamos creyendo pequeñas mentiras que se ven insignificantes y poquito a poco nos vemos completamente hundidos en el pecado. Y esta es la historia de David. Finalmente arregla un encuentro con esta mujer cuyo nombre es Betsabé, y finalmente, un tiempo después, David se da cuenta que Betsabé estaba embarazada. La angustia de David era increíble. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de Israel? Y en lugar de acudir a Dios en arrepentimiento, en confesión, tomó otra dirección, y es tratar de arreglar y cubrir el pecado en sus propias manos. Y el plan de David es llamar al esposo de esta mujer, quien estaba en la guerra, era uno de sus mejores soldados, su nombre era Urías, y le dice, hey, necesito que Urías venga. Y el plan de David era que Urías iba a estar con Betsabé, y de esa manera él iba a pensar que el hijo de Betsabé era de él, y nadie se iba a dar cuenta de todo lo que pasó. Y resulta que Urías viene, y sorprendentemente Urías decide no estar con Betsabé porque tiene que estar listo y fuerte para la batalla. David estaba perdiendo la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo cubrir esto. ¿Qué más hago? Ya se me acabaron las opciones. Y David hace lo impensable. Redacta una carta en la que básicamente sentencia a muerte a Urías. ¿Por qué? Porque lo pone al frente del batallón donde probablemente el 90% de los soldados van a morir. Urías, sin saber qué es el encargo que llega esta carta, y cuando llega al lugar de guerra, efectivamente muere. El plan de David, lleno de sangre, lleno de culpa, por ser un buen cristiano, él se casa con Betsabé y tiene cuidado de la viuda. Según él está haciendo buenas obras. Y probablemente es en este momento donde David está escribiendo este salmo. Y leámoslo otra vez. Miren lo que dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, toda esta suciedad, toda esta porquería, toda esta maldad, mi cuerpo se consumía, me quemaba. Era un dolor que el sueño no podía reparar. Mi cuerpo gemía todo el día, no podía concebir el sueño, no podía tener paz. Día y noche nos habla de que era en cada momento la mano de disciplina de Dios le pesaba, era una carga que no podía llevar, y su fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Es una historia fea, amarga, llena de desaliento, de desesperanza, y parece como que va a terminar ahí, pero no termina ahí. Resulta que en 2 Samuel 12, por la misericordia y la gracia de Dios, Dios envía a un profeta, Natán. Y Natán llega, se sienta con el rey David y le dice, lo confronta con la verdad.
Algo que me imagino que debió haber sido bien difícil. Imagínense ir a confrontar al rey, a quien nadie se le atrevía a llevarle la contraria. Natán llega, enviado por Dios, por su misericordia, confronta a David. Y David tiene dos respuestas, dos maneras de responder. Me imagino que puede negarlo, puede inclusive mandar a matar a Natán, o puede realmente abrir su corazón y confesar su pecado y rendirse a los pies de Dios. Y vamos a ver cuál es su respuesta. Dice, versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Esa frase me encanta, porque nunca pudo ocultar su culpa, nunca pudo borrar su culpa, nunca pudo olvidarse de todo, nunca pudo hacer borrón y cuenta nueva, eran puros intentos fallidos. Y dice, finalmente me cansé, confesé todos mis pecados, ya no intenté lidiar con esto por mis propias fuerzas y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué pasa? Tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y otra vez nos dicen, hey, santo, que mediten en esto. Hey, meditemos un poquito qué es lo que pasó. David dice que confesó todos sus pecados y Dios perdonó toda su culpa. ¿Es el arrepentimiento una característica de nuestra vida cristiana? ¿Es la confesión de nuestros pecados, de nuestras luchas, algo que nos distingue, algo que forma parte de nuestros hábitos del día a día? ¿O nosotros somos de los que decimos, no, nosotros confesamos algunos de mis pecados y Dios me perdona algunos de mis pecados y los otros, eso mejor no. Eso es como que mejor me lo guardo yo para mí. Hay temas en nuestra vida en los que no queremos que nadie se meta. Hay temas en nuestra vida donde queremos ponerle un candado y tragarnos la llave o tirarla al fondo del mar y que nadie se atreva nunca jamás a recordarnos ciertas cosas. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando vivimos un estilo de vida así, de engaño, de ocultar, de maquillar cosas, realmente no estamos confiando en Dios. No estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que verdaderamente su gracia nos transforme, sino que estamos confiando en nuestra propia autojusticia, en nuestra propia inteligencia para lidiar con nuestro pecado. Entonces el arrepentimiento forma parte de tu vida, una pregunta. Y la segunda, ¿cómo reaccionas ante la confrontación? ¿Ves la confrontación como una muestra de la gracia de Dios? Porque si Dios no hubiese enviado a Natán a confrontar a David, no sabemos qué hubiese pasado. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos confronta? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se atreve y tiene la valentía de venir y decirnos, hay áreas donde tal vez no estás honrando a Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien llega y nos habla de nuestros hijos? Yo acabo de tener mi primer hijo y cuando alguien llega y me dice algo que estoy haciendo mal o así, y una vez decimos en Costa Rica, me paro de uñas, ¿verdad? Como, no se meta con eso, ¿verdad? Muchas veces no queremos que alguien llegue y nos hable de nuestro matrimonio. No, ¿usted quién es para venir a hablarme a mí de cómo tengo que tratar a mi esposa? Dios guarde, alguien llegue y nos quiera hablar del dinero, cómo manejar el dinero. Pues, yo sé lo que hago, no se meta conmigo. Muchas veces somos tan orgullosos que cuando alguien tiene la valentía de venir a confrontarnos en amor, en verdad, en lugar de verlo como una muestra, una extensión de la gracia de Dios para nuestras vidas, lo vemos como una amenaza a nuestro reino que queremos proteger con todas las fuerzas y que nadie se meta y que nadie nos amenace. Pero aquí vemos en la historia de David que muchas veces cuando alguien nos confronta es una oportunidad que tenemos de confesar, de arrepentirnos. Y aquí yo me imagino a David completamente postrado, su corazón abierto de par en par y tanta cochinada saliendo y tanta suciedad, y él está completamente rendido a los pies de Dios, arrepentido, sin ocultar nada. Y la respuesta ante esa confesión, ante esa transparencia, es que toda su culpa es perdonada. Hasta aquí David nos está hablando de su historia, nos está hablando de lo que él ha pasado, y ahora no cambia de tema, pero sí cambia la dinámica y empieza a dirigirse a nosotros. Dice, por lo tanto, ¿ok? Ya que escucharon todo eso,
ya que les dije que feliz es el que ha sido perdonado y les expliqué cómo yo fui perdonado al ser transparente. Por lo tanto, que todos los justos, o sea, usted y yo, oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. David dice, miren muchachos, mientras haya tiempo, dejen de lidiar con su pecado ustedes solos, dejen de ocultar cosas, corran a los pies de Cristo mientras haya tiempo para que no sean ahogados en las desbordantes aguas del juicio que yo experimenté cuando estaba cansado, cuando mi cuerpo gemía. Dejen eso, vayan corriendo a Dios. Y me llama mucho la atención el versículo 7 dice, pues tú, hablando de Dios, eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y este versículo 7 tenemos que recordarlo porque muchas de las cosas, la razón por la que muchas veces no confesamos nuestro pecado es porque nos da miedo las consecuencias. Y mi mensaje hoy aquí no es decirles, hey, confiese su pecado y todo va a ir bien. No, el pecado tiene consecuencias. Hay relaciones que van a estar heridas, hay confianza que vamos a perder, hay dinero que tenemos que pagar. Hay conversaciones incómodas que tenemos que atravesar, pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que Dios nos va a proteger en las dificultades y que Él nos rodea, no solamente arrullándonos y consolándonos, sino con canciones de victoria. O sea, nos está diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué siguen tratando de encubrir todo ustedes? Y hay una gran diferencia aquí, pues tú eres mi escondite. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Adán y Eva cuando ellos comen del fruto? Que se sienten avergonzados, se sienten culpables y ¿qué es lo primero que hacen? Se visten, traen unas hojitas y se ponen ahí una ropita para ocultarse de Dios. ¿Ven la diferencia? Adán y Eva se ocultaron de Dios y David nos invita a escondernos en Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios. No me vean, estoy sucio. Y David nos da un mensaje completamente diferente. No hagan eso. Más bien, escóndanse en Dios. Dejen de aparentar ser quien no son y vengan transparentes, escóndanse en Él, que su gracia es más que suficiente para cubrir sus pecados. Es más que suficiente para cubrir su vergüenza. Es más que suficiente para cubrir, perdonar y sanar el pecado que usted haya hecho, el pecado que le hayan cometido a usted, la vergüenza que usted pueda acarrear de un abuso, de un engaño, de lo que sea. Dejen de esconderse de Dios y escóndanse en Dios. Sigo leyendo, dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Entonces aquí nos pintan dos realidades y las voy a partir así en dos. La voy a partir aquí en dos. En este momento David nos dice, hay dos maneras de vivir, hay dos maneras de pensar. Están los que escuchan y obedecen su palabra de Dios y la agarran rápido, la agarran a la primera, hey, sean transparentes, hey, confiesen, ok, va a confesar, va a ser transparente. Y están los mulos, están los caballos, los que no entienden y quieren seguir tropezándose una y otra vez con la misma piedra, los que siguen llevando palo, decimos, ¿verdad? ¿Cuál queremos ser nosotros? La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué son tan caballo? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué muchas veces nos comportamos como mulos, necios, tercos, que necesitan andar con un freno aquí porque son torpes? ¿Por qué queremos nosotros lidiar con nuestras propias batallas, luchas, pecados, vergüenza? ¿De dónde sacamos esa idea? Esa idea no es lógica, esa idea no es bíblica. La Biblia lo que nos invita a hacer es dejar de ocultar, dejar de callar, dejar de pretender, dejar de aparentar y venir a Dios transparentes, honestos, rendidos. ¿Por qué somos tan caballos? El Salmo termina, versículo 10 dice, muchos son los dolores de los malvados. Muchos son los dolores que nos merecíamos nosotros los malvados. Pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Nosotros éramos malvados, nos esperaban dolores, nos esperaba sufrimiento, nos esperaba castigo. Pero ahora que hemos confiado en el Señor,
nos rodea su amor inagotable. ¿Y se acuerdan cómo inició el versículo diciendo, alégrense, afortunados, bienaventurados, dichosos? Así también termina. Y dice, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. ¿Están felices? ¿Están felices? Si están felices por cosas de este mundo, por dinero, porque hoy hay juegos de la Copa de Oro, porque usted se ganó la lotería, porque está siendo próspero en su negocio, porque sus hijos ya aprendieron a ir al baño, sea lo que sea que lo tiene a usted feliz, eso es un gozo temporal. Pero el gozo que nos ofrece el Señor es trascendental y este mundo no lo entiende y este mundo no lo puede ofrecer. Y es el gozo que experimentan no los que nunca han pecado, sino los que han pecado, han confesado y han sido perdonados. Entonces, ¿qué te está impidiendo confesar? ¿Qué te está impidiendo ser honesto, ser transparente? ¿Es el orgullo? ¿Es la vergüenza pública del qué van a decir? ¿Es el miedo a perder una buena reputación? O tal vez usted muchas veces se cree sus propias mentiras. Nos convencemos de que no es para tanto. No, si usted viera más bien lo que hace mi vecino, yo más bien soy un santo profesional ya. O no, es que usted no entiende todo lo que yo he pasado, entonces por eso yo es que necesito de vez en cuando consumir más alcohol de la cuenta para como calmarme. O no, es que usted no sabe cómo es mi esposa, por eso fue que yo empecé a hablar con la compañera de trabajo y es culpa de ella porque nunca me puso atención. Muchas veces nos creemos nosotros nuestras propias tonteras y eso nos engañamos. Pero la palabra de Dios en este Salmo 32 nos dice, hey, ¿ustedes van a seguir por ese camino de caballo, de mulo, o van a venir rendidos a los pies de Cristo? Entonces, a concluir, iglesia, yo creo que muchas veces la iglesia se ha convertido en un club social donde venimos a mostrar cuántos años tenemos de ministerio, cuánta Biblia conocemos. Muchas veces venimos a alardear de nuestra palabrería, amén, bendiciones, hermano, y muchas veces se ha convertido en un lugar donde todos venimos con nuestras mejores máscaras. Y venimos aparentando tener vidas perfectas, resueltas, donde no necesitamos ayuda de nadie y más bien venimos aquí para ayudar a otros porque ya no podemos mejorar nosotros mismos. Y David aquí nos habla que no es así. Ni David mismo, quien la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo ser feliz de sus propios méritos o pudo alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos. En Romanos, que es la serie que vamos a empezar el próximo domingo, vamos a ver que no hay ni uno justo, ni uno solo. Todos somos pecadores. Entonces, David nos recuerda en este salmo que todos debemos, podemos y necesitamos ser transparentes. Entonces, en lugar de querer engañar a otros y a nosotros mismos con nuestras propias mentiras, es hora de obedecer. En lugar de acudir a nuestra autojusticia para nosotros sentirnos bien de nosotros mismos, para nosotros querer avalar o aprobar nuestras actitudes, debemos acudir a la gracia. Y en lugar de ocultar nuestro pecado, debemos confesar nuestro pecado. Entonces, si usted no es creyente, si usted nada más vino aquí porque lo obligaron a venir, quiero recordarle esto. Este mundo no es para siempre. ¿Cuánto va a vivir usted? ¿70, 80, 90 años? Todo lo que usted construya en esta vida se va a ir. Toda la alegría y el gozo que usted pueda echar en su saco se va a ir. Pero hay un gozo que Jesucristo nos ofrece y es el gozo de perdonar nuestros pecados. Es el gozo de experimentar su gracia. Es el gozo de tener paz con Él. Entonces, si usted no ha puesto su fe en Jesús, lo invito a que se pregunte por qué. Y si tiene preguntas, puede hablar ahora después del servicio con nosotros. Puede llenar la tarjeta de conexión ahí y podemos hablar durante la semana. Nos encantaría hablar más con usted. Y si usted sí es creyente, la pregunta que tengo para ustedes, deténgase, examínese y pregúntese, ¿vivo un cristianismo hipócrita
un cristianismo lleno de autojusticia, autosuficiente, donde realmente Dios es un amuleto que me ayuda a mí en mis planes, o verdaderamente hay un cristianismo transparente, en donde nuestra alegría y nuestro gozo es haber sido reconciliados con Dios. Los invito a que vivamos una vida transparente, una vida donde la confesión sea parte de nuestro día a día. Entonces, igual, ahí hay una tarjeta de conexión. Si usted quiere agendar una conversación o algo, lo invito a que la llene. Y también, no les voy a dar mucha información, pero en septiembre, en el mes de septiembre, en el otoño, vamos a iniciar un programa que se llama Regeneración. Y Regeneración va a ser un estudio donde todos están invitados. Y Regeneración no es algo mágico, no es algo que nos va a transformar, porque lo único que nos puede transformar es la gracia de Jesucristo. Pero sí va a ser un programa con 12 pasos donde vamos a poder profundizar la gracia de Dios, donde vamos a dejar de pretender y ponernos la máscara y más bien vamos a abrir las heridas que no hemos sanado, vamos a venir a confesar cosas que tal vez aún siguen teniendo repercusiones en nuestras vidas y vamos a declarar juntos que no queremos fiarnos y confiar en nuestra propia justicia, sino queremos confiar en la justicia de Dios. Entonces, ese es el mensaje para esta mañana. Dejemos de ocultarnos, dejemos de engañarnos, dejemos de vivir tragando grueso por nuestra culpa y acudamos a los pies de Cristo, cuya gracia es más que suficiente para cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana, porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que podemos confiar en ti. Gracias porque nos recuerdas que aunque somos imperfectos y aunque somos pecadores, tú nos ofreces una esperanza de vida eterna. Tú nos ofreces la oportunidad para dejar de pretender ser quienes somos y venir tal como somos a ti, a tus pies, rendidos. Y gracias porque podemos encontrar perdón a través de la confesión. Te pido, Señor, que todas las personas que están cargando con un peso grande sobre sus hombros, Señor, hoy puedan arrepentirse y tomar la decisión de venir a tus pies. Y, Señor, te pido que todos nosotros que nos llamamos seguidores tuyos, podamos tener un cristianismo que no es hipócrita, sino que es real y que es transparente. En tu nombre te pedimos todo esto, Padre, y ahora queremos responder en adoración con un corazón sorprendido y agradecido por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús.